estamos en la sesión plenaria número 4. Nueva solidaridad hacia una transformación ecológica. Expertos, autoridades, académicos, actores y sectores de la economía social y solidaria de todo el mundo, juntos en una plataforma global virtual para reflexionar y actuar sobre el desarrollo inclusivo y sustentable. Antes de que comencemos la sesión, tendremos acceso, les informo, seguramente ya todos saben, porque han estado en las plenarias anteriores, que podemos tener acceso a 3 idiomas, el inglés, el francés y el español. Desde su computadora podrán ubicar un icono de un globo terráqueo en la parte de abajo para escoger el idioma que requieran, y en el celular y desde su móvil podrán acceder a una ventana de menú de interpretación. Tenemos disponible un chat para todas sus inquietudes con los que estamos compartiendo este foro virtual, y al final de esta sesión haremos una pregunta para que a través del chat compartan con nosotros sus reflexiones, sus aportaciones, sus inquietudes, sus propuestas. La pregunta será: ¿cómo transformar el presente y construir un futuro desde la economía social y solidaria? Esta pregunta la escribiremos en el chat y desde allí podrán ustedes aportar sus conocimientos. ¿Dónde nos pueden seguir durante toda esta sesión y la sesión de mañana? En www.gisep2021.org. Les invitamos a usar el hashtag Gisep2021 en todas las redes digitales sociales. Bienvenidos. En el marco del Foro Global de Economía Social, por sus siglas en inglés, se convoca a los sectores de la economía social y solidaria de todo el mundo a compartir las mejores prácticas, experiencias exitosas, ideas innovadoras y soluciones para lograr un desarrollo sostenible, inclusivo para todos. Es un honor contar con la participación. Le damos la más cordial de las bienvenidas al secretariado del GISEP, al Gobierno de la Ciudad de México, al Gobierno de México a través del Instituto Nacional de Economía Social y al Comité Organizador Local del GISEP 2021. A continuación veremos un video de arranque de esta plenaria, no sin antes decir que agradecemos la colaboración para la realización de este foro global virtual GISEP a la Fundación Alemana de Cajas de Ahorro para la Cooperación Internacional. No hay futuro sin transformación ecológica. Un mundo mejor, más justo y más equitativo solo será posible en un planeta verde. Una economía que permita la preservación y convivencia en armonía con la naturaleza es necesaria. La economía social y solidaria promueve valores como la responsabilidad y la cooperación para el buen vivir, basado en una gestión territorial ecológica, social y económicamente viable. La economía social y solidaria tiene lecciones de cómo en un contexto de cambio climático, la economía no se enfrenta al medio ambiente, sino que coexiste. La economía social y solidaria es el manejo sustentable de los recursos naturales. La posibilidad de un consumo responsable brinda la esperanza de cambiar el rumbo de las consecuencias ecológicas. Es hablar de desarrollo local desde la perspectiva de la sostenibilidad ecológica en el proceso productivo y económico, de la íntima conexión entre el medio ambiente y las personas, de la economía y la vida. La transformación ecológica plantea diversos caminos que confluyen en muchos aspectos con los valores y los principios de la economía social y solidaria, por lo cual se considera valioso conocerlos y explorarlos. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión Nueva Solidaridad hacia una transformación ecológica. Para esta sesión contamos con la participación de una moderadora. Para México es un gran honor tenerla de forma virtual en este foro global. Les dejo en la compañía de nuestra modera Patxien Lau, jefe de personal y asesora de políticas de ABPM. Les voy a mencionar algunos datos de su importante trayectoria y curricular de Patxien.
Cuenta con conocimientos de los sectores privado y cívico en Estados Unidos y Asia sobre los campos de las finanzas sociales, el emprendimiento social, la filantropía, el liderazgo sin fines de lucro y las finanzas comerciales. Fue vicepresidenta senior y directora de DBE's Foundation y DBE's Bank. Antes fue directora de filantropía en NRTC de Singapur. Actualmente forma parte de las juntas directivas de ArtSquad Collaborative y de Give Asia Fitness Foundation, una fundación filantrópica de financiamiento colectivo. Es asesora de Sector Associates, una empresa de incubación y estructuración Payforce. Fue consultora de Johnson & Johnson, donde implementó su nueva estrategia en el norte de Asia, el sudeste de Asia y el sur de Asia y Australia y Nueva Zelanda. En el marco de este foro virtual, se convocó a todas las personas a sumarse a un diálogo de intercambio global sobre la economía social y solidaria y lanzamos una convocatoria para presentar un video al final de todo este foro virtual, de esta sesión plenaria. Les espero para la presentación y doy la palabra a nuestra moderadora de esta sesión plenaria número 4, Patsien Lara. Thank you very much, Maria, and good morning to all of our friends. Muchas gracias, María, y buenos días a todos nuestros amigos que están aquí con nosotros. Aquí les doy las buenas noches desde Singapur. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Y como parte de la junta directiva de GSEF, realmente es un gran privilegio estar aquí con los grandes panelistas que están aquí con nosotros y vamos a hablar sobre una nueva solidaridad para una transformación ecológica. Es un tema muy importante y cuando hablamos sobre esta transición debemos reconocer que se trata de una transición donde deben integrarse todas las partes del impacto ambiental, social y económico, lo cual incluye empresas, inversionistas, gobiernos, empresarios sociales y muchas otras personas. No será una transición fácil y nuestro éxito dependerá del reconocimiento y apalancamiento de las interconexiones entre el género, la subsistencia, factores sociales y económicos. Nuestra experiencia en esta pandemia nos ha demostrado la gran importancia de estas conexiones entre todas las dimensiones. A nivel internacional, la economía social y solidaria nos ha enseñado grandes lecciones sobre cómo las políticas pueden cambiar las políticas y no solamente podemos mejorar o contrarrestar los efectos negativos, sino generar un impacto positivo. Hay más de 600 organizaciones en más de 30 mercados que quieren movilizar más recursos para tener impacto en Asia y hemos visto ya soluciones interseccionales como inversiones en alianzas de género, programas de subsistencia, integración con resiliencia de desastres, pequeñas, micro y medianas empresas que se han empoderado a través de soluciones innovadoras, entre otras cosas. Así que me emociona mucho que el día de hoy podamos escuchar a expertos de regiones como Latinoamérica, Norteamérica, Europa, África y el sur de África sobre su experiencia aprovechando las políticas de la sociedad civil y los sectores privados para poder lograr una economía social y solidaria en todos los sectores y hacer una transformación hacia un nuevo tipo de ecología. Rápidamente y sin perder más tiempo, también me gustaría presentar a los ponentes que tenemos el día de hoy. Tenemos a Esther Vidal, que es directora de Servicios de Economía Cooperativa Social y Solidaria del Ayuntamiento de Barcelona, España. También tenemos al señor Rajendra Bariam, miembro del Consejo Interino de la Plataforma de la Juventud Indígena de Asia en el Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia. También tenemos a René Audet, que es profesor de la Universidad de Quebec en Montreal y es experto en responsabilidad social y corporativa en Montreal.
También tenemos a Ana Karina Quintero, que es asesora de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional, GIS, con sede en Colombia. También tenemos a Ramatuka Sow, consejera de Política y Relaciones Internacionales de las Ciudades Unidas y Gobiernos de África. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos a Sebastián Proust, coordinador nacional del Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial de la PNUD en México. Así que nuestro panel está muy interesante y claro que ustedes están aquí para escucharlos a ellos y no a mí. Entonces me gustaría iniciar con una primera ronda de preguntas a nuestros queridos panelistas. Queremos obtener sus contribuciones y sus respuestas a 2 preguntas y después finalmente tendremos conclusiones importantes al final de nuestra sesión. Me gustaría empezar y pedirle a nuestros ponentes que nos compartan sus respuestas para la primera ronda. En primer lugar, y en mi opinión es una pregunta muy interesante, me gustaría saber qué propone de manera distinta la economía solidaria y social para la transformación ecológica y desde su perspectiva, ¿qué lecciones aporta la economía social y solidaria a la sostenibilidad en un contexto de cambio climático? Esther Vidal, por favor, empiece con su respuesta y después seguiremos con los demás ponentes. Muchas gracias, Patxian, también al secretariado por la invitación a participar en esta plenaria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos que estáis también participando de la plenaria. Compartir algunas reflexiones desde Barcelona de un tema que podría dar para todo el foro y más, ¿no? Y que sabemos que es un reto de largo recorrido. Básico y necesario y no podemos tardar más a afrontar de forma de cara y de forma decidida. Yo quería compartir alguna reflexión partiendo desde la experiencia del Ayuntamiento de Barcelona y propiamente desde la dirección que ocupo impulsando políticas de economía social y solidaria y enmarcando también con el tema que se propone en la plenaria en el reto del cambio climático y de la necesaria transformación social y ecológica que nos está comportando como un reto grande de sociedad y también para las ciudades, ¿no? En este caso, pues con una ciudad del sur de Europa. Compartir que desde el gobierno de la ciudad a principios de año y antes de la pandemia que haría todavía le da muchísimo más sentido, ¿no? Que nos ha aportado como mucha más urgencia todavía, se impulsa una declaración de cambio climático incluyendo pues, los distintos retos, ¿no? Principales retos que incluye para la ciudad y impulsando una reflexión con la ciudadanía, empresas, instituciones acerca de posibles acciones en el marco de estos retos, ¿no? Solo compartir algunos titulares. La declaración incluye que necesariamente debemos trabajar para un cambio del modelo urbano, debemos trabajar para un cambio del modelo de la movilidad y las infraestructuras, debemos trabajar para un cambio del modelo energético, debemos trabajar para un cambio del modelo económico, también para un cambio del modelo de consumo y residuos, un cambio del modelo de alimentación y también un cambio de modelo cultural y educativo. ¿Qué papel puede todo esto con una base de algunos aspectos que nos confluyen y nos inician ya en la relación con la economía social y solidaria, ¿no? Todo esto orientado a realmente poder ver cómo resolver necesidades y orientado al bien común, también cooperando entre distintos actores y, por supuesto, como nos decía la moderadora, y actuando de forma respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué papel puede aportar la economía social y solidaria a estos retos? Estos principios son principios que comparte la economía social y solidaria y en los que están basadas sus prácticas, ¿no?
Las políticas que estamos impulsando de economía social y solidaria se enmarcan claramente en el reto de transformación de modelo económico para poder construir un modelo de economía plural, donde evidentemente las administraciones públicas juegan un papel importante, pero también la economía y las empresas responsables con su entorno, y aquí pues juega un papel clave la economía social y solidaria. En los retos que impulsamos, y por compartir algún ejemplo concreto, por ejemplo, en el cambio de modelo de movilidad en Barcelona, pues estamos colaborando en la construcción, en el impulso de un hub de movilidad sostenible, impulsado por entidades y gestionado de forma comunitaria, ¿no? Por entidades, 26 entidades de la ciudad implicadas y comprometidas con la movilidad sostenible. Pero también estamos empezando a colaborar con, por ejemplo, en el reto del cambio energético, con el tejido de la economía social y solidaria y empresas y organizaciones y comunidades de la economía social y solidaria que están impulsando proyectos para generar comunidades energéticas de autoproducción y de autoconsumo que impliquen un avance hacia una mayor soberanía energética, y también estamos comprometidos con el cambio del modelo de consumo, ¿no? Para impulsar un modelo de consumo consciente y crítico, y que implique esta responsabilidad también con el medio ambiente. La economía social y solidaria creo que puede claramente ofrecer un tejido empresarial que es consciente de estos límites del planeta y que está disponible, y así lo está demostrando, para innovar y buscar soluciones o respuestas a las necesidades de forma colectiva que sean mucho más compatibles, modelos de crecimiento mucho más compatibles con la vida y con el planeta. Un tejido económico comprometido a impulsar sistemas de producción sostenibles. Un tejido empresarial también capaz de liderar la creación de productos y servicios alternativas a esta necesaria compatibilidad con la sostenibilidad, y en definitiva también desarrollar modelos de promoción conjuntamente con otros actores económicos, y en este caso pues con el ayuntamiento, pues de modelos de gobernanza y políticas públicas comprometidas con esta sostenibilidad. Muchas gracias. Thank you very much, Esther, and I am very Muchas gracias, Esther. Me da mucho gusto oír que estás hablando sobre los papeles, el papel que pueden tener las empresas, no solamente estando conscientes de los desafíos, pero también involucrándose en la construcción de soluciones que nos pueden llevar a un modelo de crecimiento sostenible. La economía social y solidaria tiene realmente una función muy importante y puede ayudar a que esto sea posible. Ahora me gustaría invitar a Rajendai Bariam. Me gustaría que nos compartiera sus perspectivas desde su región y sobre cómo la economía social y solidaria puede ayudar en la transición hacia una nueva ecología. Adelante, Rajendai. Nos gustaría mucho oír lo que tiene que decir. Muchas gracias, Patsen, y muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de compartir nuestras lecciones aprendidas y nuestras preocupaciones. Me gustaría saludar a todos. La participación de los pueblos indígenas en el cambio de políticas y en la creación de estos modelos sucede en diferentes niveles. Nosotros no somos víctimas del cambio climático, pero somos agentes de cambio que posiblemente pudieran proponer soluciones para luchar contra el cambio climático. Nuestra gran fortaleza es que contamos con una gran gestión de recursos naturales y lo hemos hecho a lo largo de muchas generaciones con nuestros sistemas. La tierra, los territorios y los recursos de los pueblos indígenas representan 80% de la biodiversidad del planeta y por lo menos 20% de
los recursos de bosques tropicales en el mundo. Sin embargo, los pueblos indígenas han enfrentado grandes desafíos y amenazas con la minería y las industrias extractivas. Por ejemplo, monocultivos también, eso nos ha afectado mucho. Y muchas veces estas iniciativas y estas grandes amenazas vienen de acciones proteccionistas y siempre están basadas en la rentabilidad, en las ganancias, en vez de pensar en la sostenibilidad. Esto no solamente afecta nuestra lucha contra el cambio climático o la protección de la biodiversidad, pero también acelera el proceso de intimidación, también hace que muchas personas sean injustamente sentenciadas y asesinadas. Las personas que defienden sus territorios eh, son asesinadas de forma injusta. Para asegurar los derechos colectivos sobre nuestros recursos y territorios, necesitamos urgentemente tener soluciones para el cambio climático. Y los pueblos indígenas también se mencionaron en el último informe del panel intergubernamental para el cambio climático, pero asegurar los derechos territoriales de los pueblos indígenas es una de las formas más eficientes de luchar contra el cambio climático. Estos derechos territoriales y derecho de contar con estos recursos no solamente son una solución para luchar contra el cambio climático, sino también para lidiar con problemas y encontrar soluciones para los desafíos de la pandemia de COVID. De hecho, hicimos un documental sobre cómo un pueblo indígena, una comunidad indígena en Tailandia pudo lidiar con la pandemia de COVID a través de sus propios servicios comunitarios y con su contacto con la naturaleza. Necesitamos sistemas que permitan que los pueblos indígenas puedan prosperar y que puedan seguir implementando sus prácticas sociales. No se debería dar el control a las corporaciones para que ellos determinen lo que va a suceder. Además, el Acuerdo de París también recomienda a todas las partes que respeten los derechos humanos y los derechos territoriales de los pueblos indígenas al tomar acciones para combatir el cambio climático. Finalmente, también existe la necesidad de tener voluntad política de los gobiernos de Asia para que los derechos indígenas sean una prioridad en sus acciones ecológicas y climáticas. Esto debe hacerse siempre con la participación plena de los pueblos indígenas en toda la creación de políticas hacia una transformación ecológica. Gracias. Muchas gracias, Rajan Dey, por su perspectiva. Realmente los pueblos indígenas tienen una gran sabiduría y queremos preservarla para tener un desarrollo sostenible, proteger la biodiversidad y los recursos naturales. Seguro nos podrá decir todavía más acerca de cómo podremos preservar estos recursos y respetar sus derechos. Ahora me gustaría hacerle la misma pregunta a René Audet de Canadá. Yo sé que están muy alejados de Asia, pero me parece que enfrentan desafíos similares en Norteamérica. ¿Nos podría decir cómo cree que la economía solidaria y social podría proponer nuevas soluciones para una transición hacia una nueva ecología? Adelante, René. Muchas gracias por esta presentación. Gracias a los organizadores. Es un gran gusto para mí hablar a tanta gente de tantos países diferentes, sobre todo sobre este tema que me apasiona, el de la transición ecológica. Mes recherches, justement, visent à comprendre qu'est-ce qu'on entend par... Desde mi
papel como investigador me he interesado en lo que es la transición ecológica y en la manera en que las personas hablan de ella. Las empresas, los gobiernos, los sindicatos hablan de transición ecológica y no siempre estamos hablando de lo mismo cuando los ciudadanos, los grupos de la economía social, por ejemplo, hablan de manera distinta de la transición ecológica. Hay distintas visiones de las transiciones ecológicas y un primer paso interesante sería tratar de definir un poco mejor qué es lo que quiere decir. Yo creo que esto podría decirnos lo que la economía social tiene de particular con respecto a esta transición ecológica. Lo que se dice de la transición, por lo menos aquí en Quebec y aquí en Canadá, bueno, en general en América del Norte y seguramente en América del Norte, es que se considera la transición como una especie de estrategia de sustitución tecnológica, de reemplazo de ciertas tecnologías o incluso de sustitución energética. Bueno, la mayor parte del tiempo esto quiere decir reemplazar las energías fósiles por energías que se consideran más limpias. Este pensamiento es un pensamiento dominante, si lo podemos decir así, es el pensamiento más difundido con respecto a la transición, cuando el gobierno habla de la transición energética o la tecnología verde, va a ser muy tecnocentrista, va a centrarse muchísimo en este tipo de nuevas energías, etcétera. Entonces van a hablar de coordinar transformaciones técnicas sin transformar nada más a nivel social, sin abordar las injusticias sociales. Aquí en Canadá, las relaciones con los pueblos indígenas, por ejemplo, van a ser ignorados. Nadie piensa en el fondo de lo que rige la economía. Entonces, me parece que estamos careciendo de espíritu crítico. Claro, no todo mundo habla de la transición de la misma manera, como se los dije. En Canadá, con la COVID, estamos hablando del plan de reactivación verde. ¿Esto qué quiere decir? Darle dinero a las empresas que están en el ámbito de las tecnologías verdes con la esperanza de que esto cree empleos. Pero para mí esta es una visión que está bastante limitada y que carece de perspectiva. Y además, a menudo se trata de una visión utilizada, digamos, para justificar decisiones como el desarrollo de la industria del gas natural, cuando sabemos que habría más bien que dejar de usar el gas natural. Por lo menos acá en Quebec tenemos energía que es bastante más limpia. Ahora, en contraste, podemos imaginar una transición ecológica basada en una transformación social. Y entonces podríamos suponer una más grande diversificación económica, una favorización de los circuitos cortos y una mayor autonomía y mayor resiliencia para las comunidades. En este sentido, pienso que una economía social y solidaria nos llevaría también hacia el desmantelamiento de las estructuras de dominación económica que hemos llamado desde hace mucho tiempo el comercio injusto o el intercambio desigual. Entonces tenemos que repensar en nuestra economía sin depender de sistemas de dominación que son inaceptables y me imagino que estarán de acuerdo conmigo. Más concretamente y localmente, aquí, ¿qué es lo que observo de los proyectos ciudadanos que estoy acompañando en la ciudad de Montreal, en sus barrios? Bueno, pues es que hay una motivación de la gente para comprometerse en la transición ecológica, pero no es siempre en las redes que uno se imagina. Podríamos pensar que la protección del medio ambiente o de la naturaleza o la mejoría del marco de vida son las principales motivaciones para los ciudadanos y las ciudadanas cuando se comprometen en la transición ecológica. Pero después de mis investigaciones, me he dado cuenta que lo que más motiva a la gente es el desarrollo de los vínculos sociales a través de la participación ciudadana. Nuestra sociedad desde hace como 100 años se ha visto muy marcada por un proceso de individualización.
el individualismo se hace cada vez más fuerte y lo vemos. Estamos atomizados en nuestro trabajo, nuestro consumo, nuestra vida cotidiana. Y me parece que hay un sentimiento creciente, una especie de necesidad cada vez más grande de relaciones sociales concretas y reales con la gente que nos rodea. En este momento, la lucha contra la COVID, con las consignas de confinamiento que estamos viviendo, por lo menos aquí en Montreal, hace esta necesidad de contacto y vínculo social todavía más importante y sobresaliente. Entonces, creo que, por lo menos en mi opinión, esta es la necesidad que debería estar en el centro de nuestros pensamientos, de lo que significa la transición ecológica, por lo menos en Quebec. Pero creo que esto podría ser cierto en muchos otros lugares. En conclusión, yo creo que deberíamos desplazar la mirada cuando hablamos de transición ecológica, dejar caer un poco las transiciones ecológicas, tecnológicas y concentrarnos más en la socialización. Claro, yo soy sociólogo, es obvio que yo voy a decir eso, pero creo que la economía social y solidaria va en esta misma dirección y ya empezamos a escucharlo esta mañana. Bueno, eso es por el momento lo que yo quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, René, y gracias por recordarnos también que una transición ecológica no solamente se trata de aspectos técnicos y tecnología para el manejo de la energía, sino también todas las implicaciones para nosotros como ciudadanos y participantes dentro de la comunidad, cómo vamos construyendo redes y desarrollando la vida que queremos para mantener nuestro medio ambiente. Es una perspectiva interesante y me gustaría también ahora saber la perspectiva de Ana Karina Quintero de Colombia para que nos comparta su perspectiva. Ana Karina, Bueno, adelante. un saludo muy especial a todos. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, quiero decirles que para países como Colombia, la economía social y solidaria es un reto. Y también la implementación de economías de crecimiento verde, ecológicas, ha sido un reto, pero contamos con la fortuna de que en países como Colombia se ha podido desarrollar una política que apunta hacia el desarrollo de criterios de sostenibilidad, de creación de bienes y servicios que apunten a que haya un desarrollo sostenible que si bien hoy en día están tomando mucho más auge por las diferentes tendencias que hay, tanto de consumo, de, por ejemplo, también de la pandemia, en donde los consumidores étant donné ce cadre particulier de la pandémie, un valor agregado que de verdad generen un beneficio a comunidades, a la sociedad y al medio ambiente. Entonces, en este sentido, cobra mucha relevancia que en Colombia se desarrollen políticas como, por ejemplo, el Plan Nacional de Negocios Verdes, que es una estrategia que ha desarrollado el gobierno de Colombia para poder llegar a cada una de las regiones con un acompañamiento en asistencia técnica para implementación de criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social, en donde antes solo se hablaba de temas ambientales desde un Ministerio de Ambiente, pero ahora se habla de temas también de inclusión social, de temas de responsabilidad social y de temas también de, por ejemplo, asociatividad, de creación de valor compartido, de, por ejemplo, estrategias como sistemas participativos de garantía, en donde lo que se buscan son que también a través de circuitos cortos de comercialización se pueda aprovechar esos productos que salen de las diferentes regiones que tiene Colombia y que pueden apoyar el desarrollo de comunidades locales en donde hay unas, digamos que culturalmente también hay unas prevenciones en asociarse, en trabajar de forma comunitaria, en trabajar de forma solidaria, pero que se han ido rompiendo barreras desde la parte de conservación de recursos naturales y de generación de oportunidades económicas a partir de un uso sostenible de estos recursos naturales que provean bienes o servicios de consumo
tanto local para personas que están interesadas en contribuir y en aportar al crecimiento económico de estas regiones. Entonces creo que la economía social y solidaria aporta muchísimo desde el punto de vista a la sostenibilidad y también un poco a frenar el cambio climático, porque desde esas acciones que se empiezan a hacer localmente es que se van generando valor para poder generar cambios a nivel de un país o a nivel mundial, por ejemplo. Entonces, esa es la percepción y ese es el aporte que vemos desde Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Y es un gusto escuchar la importancia de las políticas de los gobiernos para impulsar la economía social y solidaria y potenciar su eficacia. Eso está muy alineado con lo que nos platicaba Esther al inicio del trabajo del ayuntamiento en Barcelona. Es una perspectiva muy interesante que creo que podremos retomar porque ahora también vamos a poder escuchar la intervención de nuestro siguiente panelista, la señora Ramatuka Sow, de UCLG de África, quien nos compartirá su perspectiva sobre cómo el desarrollo de las ciudades africanas ofrece diferentes maneras para que la economía social y solidaria haga una transición hacia esta nueva ecología. Ramatuka, adelante si nos comparte sus opiniones. Oui, merci. Voilà, merci Madame Lo. Merci. Sí, muchas gracias, señora Lo. Gracias a todos los que hablaron antes de yo. Sur la question de la transición. Siempre es un poco difícil tomar la palabra después de que tantos expertos han tomado la palabra sobre este tema de la ecología y la economía social y solidaria. Muchas gracias de permitirme contarles lo que hemos hecho con respecto a esta cuestión de la transición. Como ustedes lo saben, esa es una de las cosas que dijimos en Marrakech. Bueno, estuvimos reflexionando en torno a la transición a nivel de toda África, en el marco urbano o rural, y con respecto a la Agenda 2063 de la Unión Africana, que promulga una transformación cultural y socioeconómica de África. Ese foro fue importante porque nos dio dos fechas clave. La primera es la fecha de 2008 con la crisis financiera mundial, en la que pensamos que efectivamente podíamos cambiar el modo de pensar en cuanto al desarrollo económico. Desgraciadamente, no supimos impulsar esos cambios y hoy estamos aquí en 2020 con una pandemia mundial que produjo una recesión mundial, y esta pandemia nos ha mostrado que el modelo clásico de desarrollo tiene fallas y límites. Por doquier nos han prometido que el mundo de post-COVID ya no va a ser como el de antes. Y nosotros lo hemos escuchado, nosotros somos agentes del cambio, y hoy esta crisis sanitaria que se agrega a la crisis ecológica, social y sanitaria, nos hace reflexionar en nivel africano, en nuestros gobiernos locales. Tomamos esta cuestión de las transiciones, la enfrentamos mediante las políticas públicas a nivel local. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la transición ecológica nos lleva a repensar la economía social, a repensar nuestra manera de consumir, de producir y de vivir juntos. Y también de crear nuevas formas de gobernanza. La gobernanza tanto para la economía social y solidaria como
para la transición ecológica es un punto importante porque tenemos un modelo que ya está ahí, que es un modelo económico, pero también un modelo de gobernanza que siempre estaba muy relacionado con el modelo económico que proponemos en el territorio. Entonces, a través de este enfoque innovante de creación de sinergias para los gobiernos locales africanos, nosotros queremos reflexionar en este sentido, aportar nuestro grano de arena a la transición. Hace ratito se dijo que la economía social y solidaria crea sinergias a nivel local. Y nosotros como actores locales pensamos que esta coalición de actores es importante para la definición de las políticas a nivel local y constituye un aprendizaje. Es un aprendizaje que nos viene de la economía social y solidaria. Es algo nuevo, es interesante porque en el enfoque territorial todos estamos hablando actualmente de la economía verde. Y cuando hablamos de la economía verde, nos dirigimos, volteamos la vista hacia los actores de la economía social y solidaria, que nos han mostrado que la economía verde sí es un factor de desarrollo y de crecimiento y que no está en contradicción con el desarrollo económico de la economía clásica incluso. Contribuimos a minimizar los desechos, favorecemos la transición energética y en todo esto ya ha trabajado la economía social y solidaria. En África subsahariana hemos aprendido la planificación territorial con un enfoque de transición. Todos ustedes saben que África está viviendo una transición demográfica. Tenemos en África un crecimiento demográfico, un fuerte aumento de la población y este fuerte aumento constituye un peso, una presión adicional con respecto al uso de las riquezas y con respecto al modelo de desarrollo que estamos proponiendo, porque sí, queremos desarrollarnos, pero con un modelo de transición ecológica. Entonces, actualmente en África, por ejemplo, ya sea a nivel de la ciudad de Dakar o de todas las ciudades, hay una concientización. Y me parece que en este sentido tenemos que ir a una coalición con todos los actores de la economía social y solidaria para consolidar el marco jurídico, porque me parece que este marco va a ser muy importante para la definición de las políticas públicas, pero también va a ser fundamental para la creación de coaliciones con los actores. La economía social y solidaria nos permite movilizar a los actores y nos aporta muchos aprendizajes con respecto a la manera de trabajar. Y me parece que esto es también lo que tenemos que aprender, que la transición ecológica se tiene que apoyar en el colectivo, porque siempre estamos hablando de los cambios que se tienen que hacer a nivel individual, pero lo colectivo también es importante y esa es una de las lecciones de la economía social y solidaria. Eso es lo que me parece muy interesante. El segundo punto que yo quería abordar con respecto a esta temática es la sostenibilidad. Yo creo que además tenemos puntos importantes, pero si hablamos de los aprendizajes, también está el financiamiento solidario. Todo esto se ha desarrollado a través de las cooperativas, los colectivos. En África se han dado acciones a nivel territorial financiados a través de mecanismos solidarios. Y creo que nosotros, la transición ecológica, tiene que aprender de estos mecanismos. Cómo es importante trabajar a la escala más cercana de la población,
A menudo no se piensa en esto, pero es importante. Y para terminar, quisiera hablar del modelo de nuestras ciudades. ¿Qué estamos aprendiendo sobre el modelo de ciudad? Hoy el modelo de la ciudad está construida siguiendo un esquema clásico colonial. Entonces, nosotros tenemos que tener una transición en materia de gobernanza, una transición en materia de democracia local, una transición de la demografía. Y entonces, ¿cómo repensar, crear una ruptura? ¿Cómo queremos un pensamiento endógeno africano para llegar a modelos urbanos africanos? Creo que podemos aprender de la economía social y solidaria y creo que tenemos que propone nuevos modelos de ciudades. No me gusta mucho esto, ¿cómo se llama? Este concepto de ciudad inteligente. En todo caso, lo que sí me gustaría es una ciudad que se apropie de las dimensiones ecológicas y y que tome en cuenta el bienestar de su población. Entonces, yo creo que hay que pensar cómo financiar estos cambios solidarios. Y la economía social y solidaria nos aporta enseñanzas en este sentido. Muchas gracias. Thank you very much, Ramatuka. Your sharing was very passionate and inspiring. Gracias, Ramatuka, por esa participación tan apasionante e importante. Y me gusta esa noción de no tanto ciudades inteligentes, sino ciudades de solidaridad social. También me gusta la idea de nuevos modelos de gobernanza, de marcos regulatorios, que es algo que definitivamente podemos aprender. Hay mucho que pensar en esto que nos comenta, pero creo que ahora podemos continuar con la participación de México, de Sebastián Prus, del PNUD en México. Por favor, su perspectiva sobre la economía social y solidaria y la transición ecológica. A todos los colegas por su exposición y gracias a todas y todos por estar aquí presente en esta mañana, aquí en México o tarde y noche en algunos países, para compartir sobre ese tema esencial, ¿no? Que es cómo lograr esas transiciones ambientales en el marco de la economía social. Yo me llamo Sebastián Prust, coordino en México un programa que se llama el Programa de Pequeñas Donaciones, que es un programa del GEF que está presente en 120 países. Y nuestro quehacer es ofrecer donaciones a cooperativas, a empresas solidarias, a comunidades locales, justamente para eso, para lograr esas transiciones agroecológica, energética, resiliencia y cualquier transición ambiental que se vincula con el cambio climático, la degradación de los suelos y, por supuesto, el manejo y la conservación de la biodiversidad. Así que nuestro quehacer en este programa global es justamente eso, apoyar a las comunidades para lograr las transiciones, ¿no? Y aquí en México, pues como bien saben, pues existen un ecosistema muy importante de cooperativas y de comunidades organizadas como ejidos, por ejemplo, que es una forma de gobernanza colectiva de la tierra. Y nosotros trabajamos directamente con esas cooperativas, ofreciéndoles pequeñas donaciones para lograr esos cambios, ¿no? El día de hoy tomé la conferencia en una cooperativa, aquí me encuentro en una de las cooperativas con las cuales trabajamos, en una comunidad maya que se llama Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo. Y creo que es un buen ejemplo de cómo una cooperativa puede contribuir a una de las transiciones, ¿no? En este caso, esa cooperativa, además de reciclar botellas para la construcción ecológica, promueve la energía renovable. Es decir, es una cooperativa que su proyecto consiste en fomentar la adopción de la transición hacia energías limpias, energía solar, uso de biomasa, y creo que es un buen ejemplo, estando aquí, de cómo la importancia de las cooperativas para esa transición, en este caso la transición energética hacia un modelo renovable. Adoptar ecotecnologías, como puede ser la energía solar, conlleva mucha solidaridad, conlleva mucho trabajo conjunto. Primero, para aprender a adoptar esos nuevos modelos de producción,
pero también para después pues ayudarse, ¿no? Tenemos un ejemplo, aquí tengo un ejemplo, lo voy a mostrar. Ese es uno de los proyectos que manejamos, es una olla solar, aquí se ve, olla solar. Eh, entonces, la olla solar es una forma de cocinar con sol, es muy sencillo, delicioso, ahorra 100% de energía, pero la adopción, nosotros creemos que a través de una empresa que busque un lucro sería muy complicada, pero este modelo cooperativa, como esta cooperativa en la cual estoy, sí lo logra hacer porque justamente busca mucho más allá de la transición energética, busca esa solidaridad y en este caso trabajan con mujeres de forma solidaria para trabajar, ¿no? Otro ejemplo, creo que es un tema que no se ha tocado y por eso lo pongo en la mesa, es el tema de resiliencia en un contexto de cambio climático. En este lugar donde me encuentro, en la selva maya de la península de Yucatán, este año tuvimos 3 huracanes. Un huracán y 2 tormentas tropicales, para ser exacto. Así que hay productores, campesinas y campesinos que perdieron 3 veces su cosecha, ¿no? Ese es el cambio climático, es una realidad, es un hecho, ya se demostró que en este caso, en nuestra región, los huracanes son más intensos que antes. Entonces, aquí, para lograr la famosa resiliencia, es decir, adaptarnos a esos cambios, ¿qué puede hacer una cooperativa? ¿Cómo la solidaridad entre grupos es esencial? Hoy nos vamos a otra comunidad justamente que decidió hacer eso, fue víctima de una inundación muy fuerte y ese fue el pretexto para unirse más. Es una cooperativa, pero la inundación, en vez de romper ese tejido, de decir, bueno, nos rendimos, dejamos de, en este caso, fabricar mermeladas, vamos a unirnos más y vamos a buscar una solución. Y yo creo que este aspecto en un clima cambiante o en una degradación de la biodiversidad en todos los continentes, este aspecto de solidaridad es esencial porque permite dialogar y tomar decisiones para adaptarse hacia el cambio climático. Y el último, quisiera mencionar justamente el tema del COVID, que como en México, como en todo el mundo, atacó muy fuertemente a las comunidades rurales. Y justamente lo que vemos es que las cooperativas de la región que tienen fondos de ahorro, sí fue duro, sí hubo muertes, sí hubo enfermedad. Sin embargo, lo que vimos fue ese apoyo mutuo que permitió pues sostenerse durante esa época difícil, donde no había venta, donde no había mercado para nada. Y ya estamos trabajando muy fuertemente para recuperarse, pero yo creo que en esas épocas de crisis, como mencionó los compañeros anteriormente, en las épocas de crisis, llámese cambio climático, degradación de biodiversidad o la COVID-19, es donde sobresale la importancia de este tejido social, de esta unión y de esta solidaridad que permite pues mostrar, ¿no?, la resistencia de esos modelos ante esos embates, sea de clima o sea de un virus, ¿no? Entonces, esa sea mi participación y muchas gracias. Thank you very much, Sebastian. Muchas gracias, Sebastián. Me parece increíble ver cómo en todo el mundo hay muchas temáticas comunes que salen a partir de todas sus intervenciones. Cuando veo todo lo que se ha comentado sobre la importancia de fortalecer la resiliencia de las comunidades locales a partir de la economía social y solidaria y de sus actores, creo que los beneficios que hemos visto que traen son fortalecer el tejido social, generar mayor resiliencia, no solamente para hacer frente a desastres naturales, sino a otras crisis. Lo que Sebastián nos decía y lo que nos decían anteriormente de la importancia de fortalecer, por ejemplo, a las comunidades indígenas. Muy importante y es una parte de la economía social y solidaria que la hace exitosa. Nos permite pensar también de forma diferente en la transición ecológica y cómo lograrla. Necesitamos ir más allá que
la tecnología, las cuestiones técnicas y energéticas que también son importantes tocar, pero sobre todo las oportunidades que se abren de participación social, y en la economía social y solidaria encontramos justamente eso. Se ha hablado mucho de la gobernanza y de los marcos regulatorios. Ramatuca nos hablaba de la importancia de crear un nuevo modelo de gobernanza, incluso en las ciudades. Ana nos compartía la importancia de las políticas gubernamentales en Colombia para catalizar un cambio, y Esther también mencionaba que en su caso el ayuntamiento también ha tenido un papel fundamental para ayudar a distintos actores a articularse mejor. Creo que a partir de las primeras preguntas tuvimos un diálogo sumamente rico, y este es un tema muy emocionante. Tan es así que tenemos a casi 400 participantes en Zoom hablando de lo que nuestros expertos tienen que decir. Por favor, sigan compartiendo lo que piensan sobre la sesión en las redes sociales con nuestro hashtag GSEF2021. También pueden seguir nuestro live stream en la página www.gsef2021.org. Nuestro tema es a mayores desafíos, mayor solidaridad. El poder de la comunidad para un camino hacia la transformación. Y eso es justo de lo que nos hemos enterado más en esta última sesión. Ahora que hablamos de las oportunidades que nos trae la economía social y solidaria, quería pedirles a nuestros oradores que detallen un poco más qué tipo de estrategias específicas deben adoptarse para el desarrollo local, económico y social. Ya los 6 hemos dicho que es sumamente importante fortalecer nuestra transición ecológica y lograrla. ¿Cuál sería la visión estratégica del desarrollo local, económico y social en sus distintos contextos y regiones? Vamos a seguir el mismo orden que en la primera ronda, entonces quiero que empecemos con Esther, que nos comparta su perspectiva desde Barcelona. Muchas gracias. Bueno, partiendo de temas que yo creo que ya hemos ido compartiendo, destacaría que estas estrategias deben compartir tres características básicas, ¿no? que han ido saliendo. Por un lado, la parte del protagonismo de la comunidad, ¿no? Del tejido de empresarial o la comunidad en sus diferentes formas de organización, incluso pues, los propios ciudadanos, ¿no? Y la comunidad como objeto de esta actuación y de estas políticas, y también como sujeto, es decir, buscando estas nuevas formas de gobernanza, ¿no? que permiten trabajar para y con el tejido con el que estás trabajando, ¿no? El segundo punto sería pues, buscar este desarrollo autocentrado, ¿no? Priorizando por encima de todo la satisfacción de necesidades y no pues la rendibilidad del capital u otros, sino centrarse justamente en las necesidades locales, y también poderlo hacer a través de los recursos locales, ¿no? Este proceso endógeno que aprovecha justamente los recursos que tiene la comunidad, el territorio, el entorno, y que permite construir un territorio y un tejido socioeconómico pues, más resiliente y más capaz de depender, con mayor grado de autonomía y menor dependencia de fuera y de otros, ¿no? Y todo esto haciéndolo con esta multiplicidad de actores, ¿no? Por un lado las administraciones, en este caso pues la administración local, pero también del tejido económico. Yo insistiría que aquí me parece importante pues, el tejido de la economía social y solidaria, pero también este tejido empresarial que debe cada vez más ser consciente de su papel y su responsabilidad en el desarrollo de su entorno, sea cual sea su forma. Y después también este papel de la comunidad organizada o no organizada, ¿no? Yo compartir desde esta perspectiva la experiencia de Barcelona de este último año que hemos estado construyendo con el tejido de la economía social y solidaria de la ciudad,
una estrategia a 10 años para el impulso de la economía social y solidaria de Barcelona y su papel para la reactivación de una economía para la vida, ¿no? en la ciudad. Ha sido un proceso rico que hemos trabajado conjuntamente después de una primera política impulsada sobre todo desde el ayuntamiento y una evaluación conjunta que hacía emerger la necesidad de priorizar conjuntamente, de ponernos de acuerdo dónde hacía falta poner el foco, priorizar y sumar nuestros esfuerzos. Y hemos estado trabajando y la hemos terminado este septiembre, donde destacar alguna idea, porque también sería largo, pero la importancia de, hemos detectado distintos sectores para trabajar estrategias sectoriales en las que desarrollar la economía social y solidaria y desde la economía social y solidaria, y en estos sectores aparecen sectores claramente vinculados a la transición ecológica, como es la movilidad, como es la energía, propiamente también, como se decía al inicio, pues la atención a las personas y los cuidados, ¿no? Y cómo vemos que estos próximos 10 años hemos de trabajar desde una perspectiva sectorial, impulsando la intercooperación para desarrollar proyectos en estos sectores. También algunas palancas esenciales, como el consumo consciente, que nos deben permitir avanzar en este sentido, y algunos retos que si no somos capaces de incorporar en la economía social y solidaria en cualquiera de sus vertientes, poco vamos a transformar, ¿no? Y uno de estos retos es la transición energética y ecológica, pero también la economía digital, la economía feminista y la necesidad de ser punta de lanza en este sentido y adoptar, innovar y ver cómo nuestras experiencias empresariales y comunitarias pues incorporan todos estos elementos. Muchas gracias. Thank you very much, Esther, and I agree with you. Muchas gracias, Esther. Estoy de acuerdo con usted acerca de la importancia de contar con este tipo de organización y creación multisectorial que pueda liderar este movimiento. Ahora me gustaría hacerle la misma pregunta a Rajyandi, ya que su perspectiva sobre la importancia de las comunidades indígenas también debe considerarse para la transición ecológica y social. Adelante, Rajyandi. Creo que su micrófono se encuentra apagado y ahora ya se activó. Ok, muchas gracias. Ha sido muy positivo saber cuáles son las diferentes perspectivas y experiencias de varios actores de la economía social y solidaria. Y desde la perspectiva de las comunidades indígenas, me gustaría decir que viven en áreas donde hay una gran riqueza de recursos, en bosques, y las prácticas socioeconómicas y culturales son de por sí muy sostenibles y realmente se ha demostrado a lo largo del tiempo que esto es verdad y que los efectos negativos son mínimos. Sin embargo, los sistemas indígenas siempre se consideran como retrasados en comparación con iniciativas tecnológicas, pero en realidad somos muy buenos con la naturaleza. Es un sistema benigno para el medio ambiente. Así que realmente no estamos de acuerdo con el sistema de acumulación que se ha implementado, sino que nuestro sistema se basa en el respeto. Y los pueblos indígenas son un ejemplo vivo de cómo se puede tener respeto por los derechos locales, y esto también lleva al empoderamiento de las comunidades indígenas locales. Necesitamos un sistema que los apoye para que se conserven sus prácticas culturales, sus prácticas alimenticias y sus formas de producción sencillas que, sin embargo, están muy conectadas y son congruentes con la naturaleza. Y claro, esto no es fácil de hacer, ya que hay diferentes corporaciones con intereses
basados en ganancias y en cuestiones monetarias, pero no se debe de monetizar. Rosiande, I think your microphone has been turned off. If you could check Creo que se your... mutearon los micrófonos, se desactivaron los micrófonos de todos por un momento y Rajiande seguirá hablando ahora. Como les decía, apoyamos y promovemos un sistema que promueva la diversidad y que también le proporcione el apoyo que es tan necesario para los pueblos indígenas, para promover nuestros valores, nuestras prácticas y aprender de estas comunidades también. Al mismo tiempo, empoderar estas comunidades locales debe hacerse, este empoderamiento debe hacerse en diferentes niveles para que se respeten sus derechos jurídicos y también hay que presionar a los gobiernos para que se protejan estos derechos y para que los jóvenes también sepan cuáles son las aportaciones, el valor de la actividad que hacen, ya que esto no debería ser algo que sea colonizado por el sistema consumista y materialista que trata de capturarlos. Las comunidades son autosuficientes, como ya se los he dicho antes, y sus prácticas socioeconómicas son sostenibles. Y me gustaría concluir transmitiéndoles esta idea de que no solamente somos parte de la naturaleza, sino que somos la naturaleza. Entonces, actuar de forma negativa hacia el medio ambiente es perjudicarnos a nosotros mismos. Muchas gracias, Rajande. Realmente también estoy de acuerdo con usted cuando habla de la importancia de proteger las culturas indígenas y las prácticas que ya son parte inherente de sus prácticas ecológicas. Ahora, René, me gustaría hablar un poco más sobre esa gran perspectiva del concepto de transición ecológica, ya que existe una conexión muy cercana entre lo que significa vivir en una nueva ecología y cuáles serían las consecuencias para las redes sociales y las comunidades. Entonces, ¿cuál sería la visión estratégica que podríamos adoptar para este nuevo desarrollo económico y social? Renee, if you could turn on your microphone. Yes, please. Adelante, René, por favor. Sí, bueno, estos vínculos son muy importantes. Si queremos pensar en una visión estratégica para la economía local y el desarrollo social, tenemos que pensar en el papel de la economía social en las comunidades. Pero si queremos ampliar la reflexión sobre la transición ecológica y el papel de la economía social y solidaria, yo creo que hay que considerar dos elementos y al mismo tiempo hay que reconocer que las realidades varían según los países. No hay una receta, no hay una solución para todos los problemas. Sin embargo, existen principios generales que se podrían definir. El primer principio es el siguiente. Esta visión para la transición se debería construir sobre la base de procesos democráticos. Varios ponentes han hablado de un enfoque endógeno. Y yo estoy totalmente a favor de estos enfoques endógenos en los barrios, en las ciudades, en las regiones, en el campo. Podemos imaginar 1000 transiciones ecológicas, no solo hay una. Los relatos de transición, los enfoques se tienen que enmarcar, se tienen que arraigar en los territorios.
Esto debería ser un consenso, porque creo que eso he oído hasta ahora. El segundo principio es un poco más controversial. Pueden estar en desacuerdo, pero yo creo que también necesitamos una mayor planificación económica. Es algo difícil porque es una cuestión de justicia, justicia climática, medioambiental, son temas muy importantes. Entonces voy a hablar con mucho cuidado, teniendo en mente que no existe una sola solución, pero la planificación económica es un asunto esencial del que no se habla mucho. Sin embargo, hoy se hace esta planificación en los consejos de administración, en las grandes multinacionales, sin que nadie realmente pueda influir en esto. Se trata de explotar los recursos, se trata de la capacidad de los ecosistemas a absorber nuestro consumo, el carbono. No podemos estar consumiendo como lo estamos haciendo ahora y destruir de esta forma estos pozos de carbono. Puede parecer contradictorio con lo que acabo de decir sobre un enfoque endógeno, pero yo creo que la realidad ecológica hoy nos impone una gestión más racional de los recursos, una gestión más planificada. Hay presiones antrópicas que son tan fuertes que no existe, no tenemos opción. Hay que gestionar, hay que administrar estas actividades como la actividad extractiva. Necesitamos descentralizar, democratizar las prácticas. Si no existe una planificación democrática, no va a ser legítima y no va a ser eficiente. Entonces, se trata de encontrar el nivel adecuado para llegar a un consenso alrededor de la planificación, manteniendo los principios de justicia, de responsabilidad común y diferenciada que se usa en las negociaciones internacionales sobre clima, por ejemplo. Los países responsables de la destrucción de los ecosistemas son los principales responsables por reducir su consumo, sus emisiones. Esto se podrá plantear solamente si se piensa en una planificación a largo plazo. Entonces creo que hay dos polos aquí, dos estrategias, una de localización económica, participativa, democrática, y por otra parte una planificación económica un poco más centralizada, pero también participativa y democrática y justa. En muchos países, entre otros en mi país, no existen instituciones dispuestas o preparadas para asumir, para ejecutar este mandato. Creo que hay mucho trabajo que tenemos que hacer para volver a pensar, para tomar estos retos ecológicos. Tal vez la economía social y solidaria tiene un papel importante que desempeñar aquí. Gracias. Muchas gracias, René, por su perspectiva. Es interesante ya que también habla sobre una perspectiva que va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Así que necesitamos tener una forma comunitaria y participativa de planear la economía, pero también se necesita una perspectiva centralizada. Entonces, hay muchos aspectos que no se han tomado en cuenta en la planeación económica tradicional o convencional. Así que eso también creo que es muy pertinente para la respuesta de Ana Karina, ya que habló sobre los catalizadores de la economía social y solidaria. ¿Y qué opinas sobre esta situación en Colombia? Bueno, tengo que decirles que no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de plantear René. Es sumamente importante tener una visión estratégica que involucre en la toma de decisiones tanto a comunidades como a sectores productivos, tanto sectores públicos como privados, para poder
tener en cuenta y comprender qué es lo que está sucediendo, cuál es el contexto y poder prevenir o poder prever esos cambios a los cuales nos estamos enfrentando actualmente, ya sea cambio climático y ya sea las consecuencias que del cambio climático pues se derivan, como puede ser los ejemplos que nos comentaban de pérdidas de cultivos o incluso pandemias y otros tipos de efectos. Entonces, aquí me uno mucho a esa visión que él plantea, pero también agrego un poco que desde la innovación hay que buscar soluciones que nos permitan resolver tanto problemáticas ambientales como problemáticas sociales y que esto nos haga buscar nuevas formas de repensar hacer las cosas, nos haga de pronto ser más, observar un poco más el entorno, la naturaleza y ver cómo se están haciendo o cómo la naturaleza hace las cosas para nosotros poder hacer cosas similares que estén acorde con el ambiente y que además beneficien a las comunidades. Ahora, otro punto importante en esta visión estratégica que hay que trabajar es también temas culturales, o sea, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos y bueno, en Colombia sobre todo, se da que hay muchas regiones en donde no hay una confianza creada para poder hacer asociaciones, para poder hacer trabajos en equipo. Entonces, el tema cultural también entra a jugar un papel muy importante en esa construcción de esa visión estratégica, en donde tenemos que empezar a prever esos cambios que se van a presentar y buscar esas soluciones de forma innovadora para hacer las cosas no como las veníamos haciendo, sino de forma diferente que contribuya a una solución ambiental y de hecho a una solución también social y económica para las comunidades. Muchas gracias. Very much agree with you, Ana Karina. And I Estoy de acuerdo, Ana Karina, y me parece que hay una gran importancia de construir confianza, como usted dijo, para que podamos construir esta visión juntos, no solamente a nivel gubernamental, pero también al nivel de la comunidad local. Y también me gustaría saber cuál es la respuesta de nuestro siguiente ponente en este sentido. Muchas gracias, señora Lo. En cuanto a la visión estratégica, desde la colectividad, desde lo colectivo quisiera decir que en las ciudades africanas tenemos varios proyectos en el territorio, un conjunto de proyectos. Deberíamos pasar de este conjunto de proyectos a un proyecto de territorio. No existe desarrollo sin ciudades y territorios locales. Tenemos que definir un proyecto de territorio y para eso tenemos que juntar a los actores. Tenemos que definir una nueva forma de gobernanza que abarque, que tome en cuenta lo que dijo nuestro colega de Canadá. Todos tipos de planificación. Lo que viene primero es la planificación estratégica. Después viene todo lo demás. Que sea una planificación jerárquica que venga de abajo o de arriba, no importa tanto. Lo que importa es definir un proyecto conjunto de cómo vivir juntos. Lo definimos ahora para nosotros y también para las generaciones futuras. Lo tenemos que crear para reforzar la economía social y solidaria. Existe otro principio importante para la visión estratégica, es la democracia local. Hasta olvidamos que es un concepto importante para lo que queremos hacer. Lo hemos visto en el contexto de la pandemia de la COVID.
muchas cosas que eran logros democráticos han desaparecido por esta emergencia sanitaria. Con una nueva forma de gobernanza, el principio de democracia debería estar presente. Y dentro de este principio yo coloco un elemento muy importante, el principio de subsidiariedad. ¿Quién hace qué? ¿Quién está mejor preparado para hacerlo? Y bueno, hay que hacerlo para la colectividad, para lo colectivo. Y finalmente el principio de solidaridad de los territorios. Es un principio local desde una perspectiva de costas, de pueblos, etcétera, pero también desde una perspectiva transfronteriza, porque trabajamos entre países, entre regiones internacionales. Hay mucha migración vinculada con el cambio climático, vinculada con la dificultad de acceder a los recursos, y también está asociada con un desarrollo que no es inclusivo. Estos principios pueden ayudarnos a articular una nueva visión estratégica para la economía social y solidaria desde lo local. Muchas gracias, Ramatuka. Y creo que lo que enfatizó también está relacionado con el valor de hacer propias las iniciativas, no solamente para proporcionar valor a la comunidad, sino también a diferentes países en estas estrategias transfronterizas, como usted mencionó. Y ahora me gustaría preguntarle a Sebastián cuál es la importancia de las comunidades locales y el fortalecimiento de las mismas. ¿Cuál cree que serían las consecuencias para ellos de esta visión estratégica que se está desarrollando? Creo que me toca la última la presentación, así que me voy a apurar, pero sobre a nivel estratégico, yo creo que es muy importante vincular el concepto de economía social y solidaria con el territorio. A veces en conceptos de economía se ve separados, ¿no? El territorio, la selva, el mar, el río, el lago, de la empresa, pero en realidad hay una relación simbiótica entre ambos, así que creo que un primer tema importante es colocar el territorio indígena, cooperativo, como el centro de la discusión en la transición, sobre todo hablando de la transición agroecológica o la transición energética o del manejo sustentable de los bosques. El segundo, y si tomamos esa hipótesis de vincular la empresa social y solidaria con el territorio, podemos referirnos a teorías económicas, ¿no? Estábamos hace poquito en la temporada de premios Nobel, y pues acordarnos, ¿no? Que en 2009 Elinor Ostrom recibió un premio Nobel de Economía sobre este tema, ¿no? La gobernanza de los bienes comunes. Y si uno mira esta teoría, que recibió un premio Nobel, pues uno ve ahí la gobernanza pues de los bienes comunes se vincula muchísimo con esos conceptos de solidaridad, de negociación, de fijar en conjunto reglas y también tener mecanismos de sanción interno. Y esa es la descripción de una cooperativa, ¿no? Es lo mismo. Entonces, nosotros usamos mucho ese marco metodológico y teórico. Por ejemplo, aquí muy cerca de donde estoy ahora, hay pescadores que tienen cooperativas, pescan langosta de forma sustentable, con un manejo integral, y es impresionante porque son cooperativas, no son dueñas del mar. El mar en México, pues el dueño es la nación, sino que tiene un permiso como cooperativa, y mientras tengan esas mejores prácticas de sustentabilidad, van a poder mantener ese permiso, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo clave, pero sí creo que es muy importante hablar de territorio y siempre pensar en el territorio cuando hablamos de la transición ambiental vinculado a la empresa social, ¿no? Y para terminar, pues yo creo que
más allá a nivel estratégico, hay que hacer un esfuerzo muy fuerte sobre cómo visibilizar ese trabajo. Eh, Creo que hace falta mucho que se conozca más ese trabajo de las cooperativas en México, en el mundo, que se conozca, ¿no? Pues aquí estamos en México, todos los amigos de América Latina sabrán que las telenovelas son famosísimas, mucha gente las ve. ¿Cuándo se habla de cooperativa en las telenovelas? ¿Cuándo se habla de cuidar el medio ambiente con energía o agroecología o manejo forestal? ¿Cuándo se habla de eso? Muy pocas veces. Y a cambio, pues la economía tradicional está presente todos los días, sea en las pantallas de redes sociales o en la televisión. Entonces creo que a nivel estratégico existe ya una economía social sustentable, una economía social vinculada al territorio y que promueve la transición hacia un planeta más sano. Sin embargo, no se está viendo y nosotros estamos trabajando muy fuertemente en eso, aprovechando esas redes sociales o esos foros como el que hoy nos invitaron, para que se vea ese trabajo de esas comunidades que llevan algunas 20, 30 o hasta 2.500 años, en caso de las comunidades indígenas de América Latina, cuidando su territorio de forma solidaria. Thank you very much, Sebastián. Muchas Merci, gracias, Sébastien. Sebastián. Y J'espère qu'un espero jour, nous particularmente que pourrons algún día entendre veamos ces este tipo de messages mensajes dans efectivamente en los les medios de médias dans comunicación masivos y le las monde entier. telenovelas. Le Se nos temps está acabando passe et nous allons à el présent tiempo, clore cette entonces quiero que séance en vous cerremos la sesión demander los de nous panelistas dire con en una une intervención minute de un quelles sont minuto vos réflexions para finales que nos sur les compartan sus questions que nous respuestas avons a la posées. pregunta que On a también le posé hicimos al aussi au público al public. Je inicio. vois Y veo que qu'il nuestro y a chat ha estado énormément de sumamente participation activo dans durante la la boîte de sesión. Su discussion. Vous avez perspectiva, un minuto une cada minute pour quien nous sobre dire cómo comment transformar transformer nuestro le presente présent para et construir bâtir un un mejor avenir meilleur futuro desde la depuis perspectiva de la economía social y l'économie solidaria. sociale et solidaire. Mais Y vous pouvez également también conclure les sur voy ce a qui a été pedir que dit hagan una conclusión avant. Mais sobre lo que han essayons de dicho répondre et anteriormente, de donner pero de ce entrada message en une minute. un Merci beaucoup. minuto para que hagan esta respuesta final. Esther. Muy bien, muchas gracias. Bueno, compartir 3 ideas muy rápidas. Yo creo que para poder transformar el presente y construir un mejor futuro desde la economía social y solidaria, debemos reconocer, ¿no? La economía social y solidaria es importante que reconozca y asuma con responsabilidad la condición de agentes socioeconómicos y crea y aproveche su gran potencial y el papel que puede jugar en esta transición y como motor de cambio, desde la solidaridad y una gran generosidad, porque realmente requiere mucho esfuerzo, la innovación, el trabajo comunitario y bueno, creo que este papel y todo lo que implica pues requiere una enorme generosidad. En segundo lugar, pienso que necesitamos empresas y organizaciones de la economía social fuertes que asuman los retos también del momento, de la digitalización, de poder asumir dimensiones necesarias en determinados sectores para poder ser sostenibles y de poder trabajar en modelos de escalabilidad y cooperación que permitan realmente ser una verdadera opción para la ciudadanía, actuando con criterios respetuosos con las personas y el medio ambiente. Y tercero, conseguir llegar a las mayorías sociales, ¿no? Que también ahora lo comentaba Sebastián, realmente en este sentido pienso que es especialmente estratégico como llegar a las personas como consumidoras, ¿no? Y cambiar el modelo de consumo priorizando un consumo responsable y consciente. Bueno, no sé, como conclusión, pues que tenemos grandes oportunidades también por delante y un tejido, ¿no? Muestra de todo lo que se ha compartido en la sesión, pues realmente es rico. La economía social es una realidad desde hace tiempo y tiene una gran perspectiva de futuro y es más necesaria que nunca en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, bueno, contenta de haber compartido también este rato con todos ustedes. Muchas gracias. Thank you very much, Esther, and very encouraging remarks. Muchas gracias, Esther, y creo que son palabras que motivan mucho. Raciande, también un minuto para la conclusión. Sí, seré muy breve. Creo que debemos asumir mayor responsabilidad.
Cuando hablamos de la naturaleza y de las personas, muchas veces lo entendemos de forma separada, pero yo creo que en este diálogo hemos visto que la naturaleza y las personas son uno mismo. Debemos pensarlas como una unidad, como una sinergia, y la idea de la responsabilidad tiene que inculcarse en todos para que podamos alcanzar esa transformación ecológica más responsable. También los empresarios han sido punta de lanza en esta transformación ecológica y creo que podemos aprender mucho de ellos. Debemos también tomar en cuenta la visión de los pueblos indígenas y cómo logran ser congruentes con la naturaleza. Los gobiernos deben reconocer que los pueblos indígenas son muy importantes para la conservación, para la colaboración y para la protección del medio ambiente, y para eso deben respetarse sus derechos de gestionar de manera colectiva los recursos y la tierra. Gracias. Gracias, Rashande. Y ahora quiero pedirle a René que durante un minuto también nos haga su conclusión. Gracias. Merci. Alors, je ne vais pas essayer de Gracias. Bueno, synthétiser, ça sera le travail de Madame Lo. no voy a intentar sintetizar todo porque sería un trabajo imposible, pero quisiera decirles que aprendí muchas cosas en este panel. Acá estoy totalmente de acuerdo en todo lo que acaba de decir Ayanday. Creo que esto también tiene resonancia en Canadá. Ya es tiempo de que reconozcamos la competencia de los pueblos indígenas para la gestión de su territorio y sus recursos naturales. Hace rato lo decía, para mí está claro que en una planificación ya para la explotación de los recursos naturales, los pueblos indígenas tienen que jugar un papel esencial. Y bueno, puesto que hablamos de transformación, también tenemos que decir que hay muchísimas teorías o a veces tenemos deformaciones profesionales como investigadores. Entonces yo a menudo hablo de las teorías, pero hay muchas teorías de transformación social que vienen de la economía, la sociología o las ciencias políticas. Y yo como sociólogo siempre vuelvo al punto inicial de mi disciplina, es decir, a aquello que mencioné al principio. Pour la sociologie, de toutes les institutions, ce qu'on trouve, c'est les relations lo que sociales. está en la base de todas las instituciones son las relaciones sociales, las Je pense relaciones que entre las personas, entre los grupos. Entonces, yo creo que este es un punto de partida para reflexionar en las transformaciones que tendríamos que implementar. Tenemos que reflexionar siempre en términos de relaciones, de redes, de vínculos. Creo que eso es lo que constituye la riqueza de nuestras sociedades. Y tal vez debemos empezar por ahí. Bueno, eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, René. Creo que hay mucho que se puede decir y definitivamente un minuto no es suficiente, pero agradezco que haya sido breve. Ana Karina. Bueno, creo que mis compañeros y la discusión que se ha dado ha dejado unos planteamientos muy interesantes y se ha dicho la gran mayoría de cosas, pero también en las discusiones que tenemos por el interno, por ejemplo, tengo una con Jaime Navia, hay que resaltar otros temas que complementan estas estrategias y es también el tema de la educación. O sea, para poder hacer un cambio hacia el futuro tenemos que empezar a educar no solo a los pequeños, sino a toda la sociedad en diferentes aspectos que nos permitan llegar a una sociedad que sea solidaria, a una sociedad que sea ambientalmente sostenible y que pueda enfrentar efectivamente y de una mejor forma estos cambios a los que nos enfrentamos hoy en día. Entonces, muy enriquecedor y pues muchas gracias por la invitación. Thank you so much, Ana Karina. Muchas gracias, Ana Karina. Ahora, Ramatuca, sus comentarios finales también en un minuto.
Merci à tous. Je crois que le débat a été très Muchas riche. gracias a todos. Creo que el debate fue muy rico y abrió muchas perspectivas desde el punto de vista, por lo menos de África y de los colectivos africanos, de los gobiernos locales africanos. Lo que quisiéramos retomar es sobre todo la alianza fuerte que podemos establecer entre los gobiernos locales y las comunidades. Se requiere una alianza fuerte para llegar a un desarrollo local económico que sea fuerte y sustentable. Y también se requiere solidaridad, una solidaridad y una cooperación entre los distintos actores, ya se trate de actores locales, los actores a nivel de los otros continentes. Y yo creo que ese también es un principio de aprendizaje que es fundamental, es uno de los principales aprendizajes de los pares a nivel territorial. Creo que para mí eso es lo más importante de todo lo que se ha dicho hasta ahora. Gracias. Gracias, Ramatuca. Comentarios finales de Sebastián, por favor. Comentario. Ya se mencionó varias cosas. El tema de la educación es clave. Yo pondría más allá de la educación de los adultos, de los jóvenes. En México, por ejemplo, existe un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que busca formar a jóvenes que ya no están estudiando y que no tienen empleo actualmente. Y nosotros trabajamos muy cerca con ese programa para que puedan esos jóvenes vivir la experiencia de estar en una empresa social y solidaria, y creo que es importantísimo. Y como conclusión, pues lo que estamos haciendo aquí, redes, alianzas, es importantísimo si todos queremos que este modelo de economía crezca, fortalece esas redes, esas alianzas, y creo que a lo mejor hoy, que por culpa del COVID estamos más conectados virtualmente, podemos aprovechar eso para hacer avanzar ese movimiento a través de estas alianzas. Thank you so much, Sebastián. Muchas gracias, Sebastián. Quiero expresar mi agradecimiento a todos nuestros oradores. Yo sé que fue muy difícil hacer una conclusión en un minuto. Para mí también será muy difícil hacer un cierre del panel en un minuto, pero quiero mencionar 4 puntos clave que me llevo de nuestro diálogo el día de hoy para darles mis comentarios finales de este panel. Primero, que es muy claro que fortalecer y empoderar a las comunidades locales, lograr su participación, darles un papel en la co-creación y la creación de alianzas es crítico. La economía social y solidaridad ya existe, pero para poder llegar a esa transición ecológica que buscamos es importante fortalecer los ecosistemas locales en armonía con la naturaleza, en armonía con los territorios indígenas. En segundo lugar, otra cosa que aprendí el día de hoy es que hay que pensar en la ecología como algo más que nuestro medio ambiente tradicional, más allá de nuestras definiciones técnicas, y pensar en la convergencia entre el medio ambiente y los resultados económicos y sociales que buscamos. Eso debe ser posible y debemos seguir trabajando para alcanzar ese objetivo. Y en tercer lugar, que un nuevo modelo de gobernanza, ya sea a nivel local para las ciudades o a nivel central para los países, cuando pensamos en la planificación de los presupuestos y recursos naturales, también son esenciales para tener éxito. Por último, para que todo eso suceda, tenemos que mandar el mensaje adecuado, educar, hacer mucha difusión con los jóvenes, con los niños y con los adultos entre distintas sociedades, respetando mejor nuestros territorios y sobre todo el saber que las comunidades locales pueden tener necesidades diferentes, pero también poder aprender los unos de los otros es una forma de educación que fortalecerá la economía social y solidaria y permitirá que aporte mucho más a nuestro futuro. Por último, la economía social y solidaria llegó para quedarse, como me parece que Esther transmitió. Hay muchas lecciones que podemos aprender de la economía social y solidaria para llegar a esa nueva ecología que buscamos. Gracias por su atención, gracias por el honor de ser la moderadora de esta sesión. Aprendí mucho y en 90 minutos creo que logramos hacer nuevas conexiones.
Muchas gracias por su tiempo y ahora los dejo nuevamente con María de la Luz para el cierre. Muchísimas gracias. Un agradecimiento a Patricia Enloe, una gran moderadora para esta plenaria. Tuvimos una gran plenaria y mucho ha sido por el talento, la experiencia y la inteligencia de los panelistas. Nuevamente un agradecimiento a todos los participantes en esta plenaria y quisiera antes de pasar a la presentación del video, un agradecimiento especial a Laurence Quark por poner su talento, inteligencia y liderazgo al servicio de este GISEP 2020. Muchísimas gracias. Lanzamos una convocatoria de videos en español, francés e inglés, buscando conocer, difundir y promover experiencias sobre iniciativas solidarias, acciones de la economía social y solidaria y viviendo la economía social y solidaria, bajo esas 3 temáticas. Veremos uno de los videos seleccionados para conocer cómo la economía social y solidaria está en todo y para todos y todos alrededor del mundo. Muchísimas gracias. Adelante, Deja. Hola. Hola. Hola, buenas tardes o buenas noches, no sé a dónde estáis todos. Hello, good evening for myself. I will continue in English. Buenas tardes en mi caso y continuaré en inglés. Muchas gracias por permitirme representar a mi grupo el día de hoy. Soy Jamila Hassan, soy directora de Estrategia de Economía Social y Solidaria en la Cámara de Economía Social y Solidaria en Mayotte. Sé que no necesariamente somos muy conocidos en el mundo porque somos una isla súper pequeñita en el Océano Índico, pero también tenemos nuestra historia de economía social y solidaria y esta es una gran oportunidad para nosotros a través de este video que se llama Una transición ecológica en Mayotte y trata sobre una cooperativa a la que le hemos dado apoyo en nuestra isla con 8 diferentes participantes para que pudieran realizar este proyecto, un trabajo maravilloso que han hecho, que es un trabajo tradicional y que nosotros hemos podido apoyar para darle un giro, para hacer una transición y que se convirtiera en un medio de subsistencia para nuestras comunidades locales. Gracias nuevamente por recibirnos. Laurence, qué gusto volverla a ver y gracias a todos. Creo que sin más preámbulo deberemos pasar a ver el video. Gracias. Cooperativas artesanales, CEB. Se piensa a través de distintas capacitaciones que hemos aprendido a construir. Escuchamos de esta técnica de Comoros desde 1976 y fuimos a que nos capacitaran. Regresamos a Mayotte en 1981, 1982 y la compañía Musada empezó a fabricar estos ladrillos. Así es como yo empecé a aprender de esta técnica y a trabajar ahí. Hoy las construcciones de concreto emiten mucho calor en los hogares, a diferencia de las construcciones de ladrillos de lodo que permiten que el entorno sea mucho más fresco. Entonces, aprender a utilizar esta técnica espero que cree empleos, lo cual es sumamente positivo, pero sobre todo esta técnica nos permitirá utilizar la tierra como materia prima y por lo tanto no necesitaremos importar productos. El incremento en el precio de materias primas. Oye, Bonnie, están hablando francés y yo no debería estar traduciendo al español. De créer une structure qui pourrait nous apporter sur pas mal de domaines. Tous les vendredis, en gros, on se réunit et on Nosotros tuvimos una discusión. Donc le CMA, bien entendu. Perdón. Parce qu'on aura besoin donc de foncier pour le stockage donc de la terre. Et puis l'idée en fait future de cette coopérative, c'est de pouvoir en
fait, avoir une capacité de production importante pour pouvoir répondre au marché. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est d'avoir des sites en fait, pour pouvoir en fait, recycler la terre. Et au niveau de l'environnement, bon, c'est un impact positif. Et au niveau économique, ça va créer de l'emploi. Et puis au niveau de du montage, donc les maçons, il y aura de la formation. C'est ça en fait le projet, mais que ça soit économiquement et socialement. A nivel económico, esto creó empleos y hubo albañiles que trabajaron con nosotros. Ese es el proyecto, pero la idea era que fuera económicamente y socialmente viable. Ocho cooperadores, 6 sitios de producción de ladrillos de Mahora, los ladrillos de tierra comprimida que se producen por día por sitio son 300 y la capacidad de producción proyectada es de entre 0.6 y 1.2 millones anuales. 3 millones de ladrillos se producirán a lo largo de 5 años para cumplir con las necesidades de construcción.